Alfredo Corel, bienvenido a Estando Contigo. Hola Julia, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Además sabemos que te vayas de vacaciones y encima nos has hecho un hueco en tu agenda para poder estar con nosotros. Gracias, te lo agradecemos. La voz de Alfredo Corel es una de las más prestigiosas de este país. Ya lo saben ustedes, inmunólogo que cuando abre la boca todos vamos a buscar en Google a ver qué ha dicho Alfredo Corel. Anoche yo estuve leyendo muchas cosas sobre ti. Lo primero, decirte que me alegro de que hayas superado ya el COVID. ¿Te encuentras bien? Perfectamente. Ha sido como un catarro muy leve. Y esto ha sido gracias a las vacunas. ¿Has superado el COVID después de estar vacunado, Alfredo? Yo creo que podemos empezar contando tu caso. Cuéntanos. Pues nada, yo terminé la pauta de vacunación el día 10 de junio y hace, 3 semanas ya. De pronto un día me levanto con garganta que me duele y tengo un poco más de mocos y dije, me ha dado alergia a algo porque soy muy alérgico, entonces pensé esto. Y al día siguiente, pues una persona con la que yo había comido me cuenta que ha dado positivo y además con síntomas bastante graves, una persona que no estaba vacunada y habíamos compartido una comida al aire libre. Entonces, me llevó a mí a hacerme la prueba, por si acaso. Yo tenía muchos compromisos de dar clase, tenía que ir a Barcelona a dar una charla en la universidad y tenía que moverme mucho y, pues me pareció prudente hacerme la prueba y salió positivo. Así que, pues ya te digo, si no hubiera aparecido esta persona contagiada y claramente positiva, no me lo hubiera planteado porque los síntomas no son los clásicos del COVID, eran un leve resfriado, una reacción alérgica, poco más. Claro, porque además tú lo dices también, Alfredo, los síntomas, tú lo has visto por ti mismo, son distintos. Cuando, por ejemplo, una persona está vacunada, no va a tener los mismos síntomas que estamos acostumbrados, porque en tu caso, por ejemplo, no hubo fiebre tampoco, dices, y tenías como un constipado, como un resfriado. Sí, los síntomas habituales en la COVID clásica es la fiebre, es la pérdida del gusto y el olfato, es tener tos y en cambio yo tuve dolor de garganta, moqueo, algún estornudo y también tuve quizá algún desarreglo intestinal que como en mi caso los tengo con cierta frecuencia, tampoco le di mayor relevancia, o sea que cambia el perfil, desaparece la pérdida de gusto y olfato, que también son muy habituales, y esto es porque estamos vacunados y nuestro cuerpo está reaccionando muy bien a esta nueva infección con las vacunas y los síntomas, no pasan de ser una sensación de leve catarro, poco más. La quinta ola que estamos atravesando, estamos en plena quinta ola con una variante dominante que es la variante Delta, está demostrando que a un vacunado se puede ir al hospital. Alfredo. Sí, los últimos datos que ha facilitado el Ministerio fueron que el 83% de las personas infectadas estaban sin vacunar, pero cuidado porque ya 11% eran vacunados con una dosis y un 5,5% vacunados con 2 dosis. Y algunos de estos vacunados con 2 dosis no han tenido la suerte que yo y han acabado en el hospital. Y esto tiene también su explicación. Hay personas que por muy distintos motivos sus defensas o bien se van disminuyendo más rápidamente que en otros o bien no respondieron lo suficientemente fuerte a la vacuna. Son personas cuyas defensas están bajas por estar en un tratamiento de inmunosupresión, que hay muchos casos en los que hay personas que están inmunosuprimidos para afrontar su enfermedad, a lo que es la inmunosupresión natural, que por ejemplo se produce en personas muy ancianas. El sistema inmunitario envejece como el resto de los distintos órganos y tejidos de nuestro organismo y hay personas en las que se produce una respuesta inmunitaria muy débil y enseguida decae. Así que estas personas están a riesgo de, si pillan la enfermedad y no tienen defensas suficientes, tener una enfermedad grave. Esto tiene que ver también con las reacciones que tenemos a las vacunas. A la gente que tiene un sistema inmunológico más débil reacciona menos que a lo mejor cuando el sistema inmunitario es más fuerte. Lo digo por los síntomas tan distintos que estamos viendo. Aquí hay mucho, Julia, aquí permíteme que aclare un poquito porque hay muchísimo bulo. Sí, por eso te lo pregunto a ti, porque es que yo creo que aquí nos montamos la película nosotros mismos. Sí, en dirección positiva sí es correcto, en dirección negativa no, te cuento. Si yo me ponen la vacuna y tengo mucha reacción secundaria, esto significa que mi sistema inmunitario está funcionando, porque en definitiva lo que está pasando es que en mi cuerpo se está produciendo algo muy parecido a esa infección
sin las graves consecuencias de la infección. Así que si tengo fiebre, si tengo malestar, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, todo eso significa que mis defensas están funcionando. O sea que en esa dirección es correcto. Ahora que alguien le pone la vacuna y no siente nada, yo he llegado a escuchar en redes, es que no me han pinchado, me han puesto suero salino. No significa esto. No significa el no tener una reacción secundaria notable, no significa que no esté funcionando tu sistema inmunitario. Para que todo el mundo me entienda, el que haya más o menos efectos adversos o sensación de que está funcionando va a depender, por un lado, de género. Normalmente las mujeres tienen mayor reacción que los varones. Por otro lado, de la edad. Normalmente las personas más jóvenes tienen más reacción que las personas más mayores. Pero luego, además de estas dos cosas, hay variantes como el estrés, el grado de sueño que tengamos cada uno, el cansancio, la genética, que explican que unas personas sin tener ninguna sensación secundaria adversa, su sistema inmunitario puede haber respondido maravillosamente a la vacuna. Y por favor, que la gente se olvide de esta obsesión de según me vacuno me tengo que ir a medir anticuerpos a ver si han funcionado, porque también esto también te lo quería preguntar, que ahora todo el mundo, y además te metes para buscar cualquier cosa sobre COVID, yo que estoy constantemente mirando noticias, y te salta, hazte un análisis para comprobar si ya has generado anticuerpos, oferta para toda la familia. Y claro, yo de hecho el otro día digo, pues voy a hacer un análisis y a ver cómo están mis anticuerpos, y he leído que tampoco es correcto. No, y de hecho hay algunas, permíteme ya que me dais voz, que algunos de estos anuncios deberían estar prohibidos por ley, porque yo he visto un anuncio en el que pone claramente, mira a ver si te han vacunado bien. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, ¿qué quiere decir este anuncio? Mira, analizamos a ver si te han vacunado bien. Es muy fuerte. Esto no se debería consentir. No se debería consentir. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que la gente, una vez que esté vacunado, no tiene que ir a hacerse ninguna analítica, ni está recomendado, que nos lo hizo un inmunólogo como Alfredo Corel, uno de los más prestigiosos de este país, que se hagan ustedes ninguna analítica. Alfredo, a mí una de las cosas que más me gustan son tu manera que tienes tan gráfica de contarnos las cosas. Y hablábamos, por ejemplo, antes de esa diferencia de estar vacunado y no vacunado. Tú lo contabas con tu contagio. La persona que estaba contigo en exterior, porque fue un contagio en exterior, no estaba vacunada y tú sí. ¿Cómo responde el virus en un cuerpo y en otro? Vamos a verlo. Bueno, de entrada te voy a contar por qué las personas vacunadas se pueden infectar, ¿vale? Y luego vemos justo la diferencia entre cómo se responde de una manera y de otra. La vacuna, este es el organismo que te lo voy a poner aquí con este bote. La vacuna nos la ponen en el músculo del brazo, ¿vale? Nos inyectarían lateralmente y esto hace que se estimule mucho el sistema inmune en nuestro interior, en la sangre. Voy a ir echando distintas piezas para irlas recuperando. Hay unas células que son estas blancas, que son las que controlan todas las defensas, ¿vale? Y en estas blancas se producen con bastante cantidad y son además estas células, que son las células T, las que deciden qué es lo que tiene que hacer el organismo. De modo que, por un lado, activan a otras células, que son células T asesinas, y te las voy a poner aquí en rojo. Y también están circulando en sangre, de modo que estas células matarían a todas las células infectadas por el virus, si se encuentran con ellas. Y también se estimulan, por último, otras nuevas células de las defensas de élite, que son las células B, que estas te las voy a poner en amarillo para que queden mucho más claras, la diferencia entre los tres tipos de células: blancas, las que controlan todo; rojas, las asesinas; y B, son las que producen los anticuerpos. Te recuerdo que si este es el virus, lo que nos interesa son estos anticuerpos rojos que se unen a las proteínas de la espiga del virus para bloquear su entrada en las células. Así que, como consecuencia, estas células producen anticuerpos rojos, ¿vale? Y también se produce colateralmente, por lo tanto, mucha inmunidad en nuestra sangre, en nuestro interior, y también se produce colateralmente otros anticuerpos que los voy a distinguir en color verde, que servirían, digamos, en la vía de entrada del virus, que estarían pues en toda la zona que respiramos, la zona de las vías respiratorias. Eso es. Así que esto sería cómo quedaría el cuerpo de una persona vacunada. Imagínate ahora... Esa es la persona que está vacunada. Sí, ahora llega el virus. Llega el virus.
Y se quiere meter. Tenemos sitio para entrar. Tenemos sitio para entrar. Porque en las vías respiratorias ahí tenemos... Tenemos, pero no tenemos muchas moléculas de parada, ¿no? Eso es. Entonces el virus tiene camino para entrar un poco y esta inmunidad que tenemos en sangre en unos pocos días se pone en marcha y acaba con él. O sea, eso es lo que explica mi situación, una infección respiratoria leve. Pero... Alfredo, entonces lo que pasa es que nuestro organismo en sangre está más fuerte, ¿verdad que sí? Pero en vías respiratorias no tenemos esa protección. No tenemos la protección tan fuerte y eso hace que, aun estando vacunados, podamos tener infección. Te he puesto el virus clásico que entra con cierta facilidad, sí, ¿vale? Pero ahora mira el virus Delta. Ahí está el Delta. Entra todavía más fácil, ¿no? Porque ha conseguido una variación que consigue entrar más fácil, con lo cual, a pesar de tener una inmunidad muy fuerte, puede estar un poquito en vías respiratorias, nos puede producir un poco de infección y podemos ser un poco contagiosos. Así que cuidado con esto, que nadie piense que por estar vacunado ya no se va a volver a infectar nunca más. Y una vez dicho esto, para que veáis cómo funciona la vacuna, cómo sería un poco la proporción de enfermedad en distintas situaciones. Esto te lo voy a enseñar con estas fichas de colores porque se entiende bastante bien. Sí. Vamos a ver las personas que entran en contacto con el virus, si tienen una reacción asintomática, es decir, se infectan pero no enferman. En verde tendríamos los que enferman pero de modo leve, que sería algo tipo catarro. En amarillo sería una infección moderada. Bueno, pues todavía están en casa con algún problema de fiebre, con catarro, pueden tener pérdida de gusto y olfato. Y por último, las personas que enferman de modo grave y tienen que acudir al hospital y ser ingresados. Sí. Así que este sería el código, ¿vale? Y ahora, pues una persona no vacunada, pues aquí veis, tendría pues aproximadamente un 30% de ni enterarse, asintomático, un 40% de tener una enfermedad muy leve, y luego entre un 20 y un 30% de tener enfermedad moderada, la amarilla, o grave de ingresar, la roja. Y si nos vacunan, estas proporciones cambian totalmente. Voy a quitar un poco esta luz para que se vean mejor los colores. Si nos vacunan, esto cambia totalmente y fíjate, desaparece. El azul, ¿cómo ha subido? Desaparece el rojo y crece muchísimo el azul, la probabilidad de tener una infección y ni enterarte. Y desaparecería la ficha roja. Sí, en el caso, esto sería para las variantes clásicas, ¿vale? Pero con la Delta cambia un poquito la cosa. Con la Delta, que es este último, sigue habiendo mucho azul, pero veis que ha retrocedido un poco, y ahora vuelve a aparecer la probabilidad de que tengamos una infección que nos pueda llevar al hospital. Perfectamente explicado, gracias por ser tan visual y sobre todo, insistimos, todavía hay mucha gente que no ha querido vacunarse y que está pasando por el hospital precisamente por lo que tú nos acabas de contar. Alfredo, ayer se hacía un llamamiento desde el Hospital de Tomelloso aquí en Castilla-La Mancha para que todos los jóvenes sin cita previa de 16 años acudieran a vacunarse. Necesitamos que haya más gente vacunada, con el 70% ya no es suficiente. Sí, este es un cálculo que además yo lo llevo diciendo mucho tiempo, no es un cálculo perfecto porque esta inmunidad de grupo es correcta cuando las vacunas hacen lo que no están haciendo, que es decir, bloquean la transmisión y de momento de estas no tenemos ninguna como te acabo de enseñar. Entonces, la nueva transmisión del virus con la variante Delta hace que una persona pueda llegar a contagiar hasta 10, mientras que las variantes clásicas, una persona contagiada podía contagiar a 2 o 3 personas, es decir, se ha multiplicado por 4 como mínimo la infecciosidad. Y esto nos lleva a que necesitemos un 90% de la población inmunizada, ya sea porque ha pasado la enfermedad, ya sea porque se ha vacunado, para detener los contagios. Lógicamente, esto nos lleva a pensar en la vacunación de niños y jóvenes, que hasta ahora no estaba en los calendarios. De 12 a 16 recientemente se han permitido por la Agencia Europea del Medicamento la vacuna con las de RNA y por debajo de 12 no se puede poner vacuna en este momento. Yo he visto países como Reino Unido que han dicho vamos a esperar un poco, vamos a pensar el riesgo-beneficio, porque el riesgo en el caso de niños menores de 15 años de tener una enfermedad grave y de acabar en el hospital es bajísimo. Los niños tienen un sistema inmunitario muy potente
y responden a la enfermedad con mucha fuerza y no han necesitado prácticamente ninguna hospitalización. Las estadísticas de niños. Alfredo, ¿tú opinas que deberíamos de ser más cautos en esa franja de edad, verdad? Yo me esperaría un poco. Creo que el objetivo de vacunar al 70% que tenemos para final de agosto es buenísimo y hay que seguir a toda máquina con ese. Pero en personas vulnerables, en personas realmente en las que el riesgo de tener la enfermedad es grande. Yo en los niños no veo tanto riesgo de momento. Lógicamente, cuanto más estemos vacunados los mayores, más enfermedad va a correr hacia los niños, pero de momento no ha habido un incremento ni de gravedad, ni de ingresos, ni de severidad en niños, así que yo esperaría un poco a ver cómo evoluciona y no quitaría el acelerador de la vacunación en mayores. ¿Y pisarías el acelerador en las restricciones? ¿Necesitamos más restricciones? A ver, eso es un equilibrio dificilísimo entre la salud y la economía y yo creo que hemos comunicado muy mal y me incluyo en la parte que a mí me corresponda porque cuando se quitaron las mascarillas yo creo que mucha gente entendió que se acabó todo, ¿no? Y que ya volvíamos a la vida normal. Y entiendo que habrá que intentar poco a poco volver a la vida normal y recuperar todo aquello que hemos perdido, pero con cuidado, con calma y con prudencia. Estas nuevas variantes se han demostrado más explosivas, más infecciosas, y entonces yo diría a todo el mundo, intenta tomar la vida normal pero con protección, es decir, solo te quites la mascarilla cuando estés en un lugar que te permita estar a más de 2 metros de todo el mundo y moviéndote. Si tú estás quieto en una reunión social, en una manifestación, en un evento deportivo, en un evento religioso, en un evento musical, aunque sea al aire libre, si estás quieto más de 15 minutos sin mascarilla, hay riesgo. Entonces minimicemos el riesgo y eso es lo que puedo decir, que igual las restricciones, volver para atrás en este momento no es adecuado o no se puede hacer, pero lo que sí podemos intentar es tomárnoslo todo con un poquito más de respeto por el virus, porque no ha acabado, estamos en un camino final, pero estamos viendo que el virus se resiste lógicamente y hay que poner el máximo de nuestra parte. Exacto. Y Alfredo, una última pregunta. Hay comunidades autónomas que sí que están imponiendo ya el certificado COVID. ¿Tú crees que se debería imponer en todas? Pues en este momento yo creo que es discriminatorio, Julia, porque no todo el mundo ha tenido acceso a la vacunación. Cuando no haya gente en espera y se hayan vacunado todas las personas que han querido, entonces en ese momento habrá que pensarlo. Estamos en un país democrático donde la vacuna no es obligatoria, por una parte. Otra cuestión además es que estar vacunado no me exime de estar infeccioso, porque ya hemos visto que con el Delta sobre todo no podemos asegurar nada. Y entonces lo que sí igual sería conveniente es poner alguna mezcla de conceptos, como ya han hecho en otros países europeos e incluso están planteándose en Estados Unidos. Si yo quiero acceder a un concierto, por ejemplo, si no estoy vacunado, me tengo que hacer una prueba en la puerta y que tarda 10 minutos y me dicen si puedo acceder o no. Pero claro, esa prueba me la tienen que facilitar gratuita. Es a lo que voy. O sea, no podemos cargar el dinero en aplicar estas normas en el ciudadano. Tienen que ser no discriminatorias por una parte y no pueden costarle al ciudadano. Así que cuando haya más gente vacunada y nadie en espera, es posible, yo sí lo haría. Sí que creo que hay situaciones en las que hay que controlar por la salud de todos. Y si tú no te has querido vacunar, yo lo respeto, pero te hacemos una prueba para poder entrar. Y Alfredo, ¿podrían venir variantes peores que la Delta? Por poder pueden, pero también creo que no es adecuado que se hagan noticias alarmistas como las que han salido estos días atrás de Reino Unido, del equipo de expertos de Reino Unido. Ha hecho un estudio de los posibles escenarios en los que puede evolucionar esta pandemia. Y claro, uno de ellos es apocalíptico y ha salido en las noticias como si ya hubiera pasado. Hay una variante que mata a 1 de cada 3. Dios mío, gracias a Dios, esto no ha pasado todavía. No ha pasado todavía. Esto es lo que pasó en el MERS, que es otro coronavirus, y es uno de los escenarios que han contemplado el grupo de expertos que asesora al gobierno británico. Pues bien, esto puede pasar, pero de momento no estamos en ello y hay que intentar poner todo de nuestra parte para no estar en ello. Y eso no solo es de los ciudadanos, sino sobre todo es de las autoridades sanitarias. Hay que conseguir vacunación a escala planetaria, porque si nosotros conseguimos vacunar en España, Europa, un 80-85% en septiembre,
pero tenemos a países que no ha entrado ni un 1% de vacunas, estamos haciéndolo fatal, porque son además nichos donde pueden producirse estas variaciones que me estabas preguntando y pueden echar al traste toda la vacunación que tenemos. En cualquier caso, la peor situación posible es que tengamos que volver a revacunar a toda la población, pero ya tenemos la manera de construir muy rápidas estas vacunas, con las nuevas cepas, las nuevas variantes. Sería una situación parecida a la de la gripe, de que cada año cambia la vacuna que inoculamos. Así que sí, pueden pasar, pero yo creo que los estados tienen que vigilar, secuenciar a las personas positivas para detectar estas nuevas variantes y, bueno, entre todos intentar no transmitir la infección más allá de lo que es de por sí explosivo esta variante Delta, o sea que controlarnos. Cuando más estemos vacunados, mejor será para todos. Alfredo Corel, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Siempre es un gusto tenerte en el programa y escucharte. Yo me quedaría toda la mañana entera y lo que queda de tarde. Disfruta de tu descanso y me alegro de que estés bien. Gracias, de verdad, Julia. Mañana ya desconecto el móvil por una temporada y nada, a relajarse, que es necesario, hay que descansar, que es necesario, y hay una pandemia que está por venir, que es la de nuestra salud mental, porque esto nos ha tenido sometido a muchísimo estrés y nos va a tener todavía estresados una temporada, así que también yo pediría a todo el mundo que busque sus espacios de distracción y de relax en la medida de lo posible. Además, eso también activa el sistema inmunológico, ¿a que sí, Alfredo? Estar descansando. Gracias, de verdad, un beso grande, un beso enorme. Un beso, buen día.